Abrimos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. No. Este es el Nuevo. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Está en el Nuevo. Porque es que acá dice. Amén. ¿Están listos? Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor bendiga su palabra. La escuela dominical. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos en una etapa de transición y por eso es que hay muchas cosas que vamos a estar viendo y vamos a estar trabajando en estos momentos. Entonces, por ahora quiero agradecer a nombre de la iglesia a la hermana María Verduzco, a su familia, por haber traído las flores aquí a nuestra congregación. Ellos están celebrando el primer aniversario de la partida a los brazos de nuestro Señor, de nuestro hermano Verduzco. Y así que ténganlos en sus oraciones. Y hermanos Verduzco, muchas gracias por su participación en este servicio. Gracias en el nombre del Señor. Ahora vamos a pasar a lo que es el estudio de la Biblia. Estábamos hablando de que este mes era el mes de la Biblia y empezamos a decir acerca de lo que es la Biblia. Empezamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué era la palabra de Dios? ¿Por qué estaba toda la Biblia reconocida dentro de la historia como uno de los libros que más se han editado, pero también uno de los libros que menos se ha estudiado? Y lo hemos mencionado varias veces. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del estudio de la Biblia, porque es muy importante que nosotros estudiemos lo que es la Escritura, estudiemos lo que es la Biblia, lo que allí está contenido. ¿Por qué debemos de estudiar la Biblia? Es una pregunta que con justicia nos debemos de hacer todo el tiempo. Primero, hay una gran necesidad. El otro, por favor. Hay una gran necesidad de organizar nuestro conocimiento de la Biblia. Nosotros muchas veces nos hacen preguntas allí afuera, sobre todo cuando tentan o prueban lo que es nuestra fe. Y la única respuesta que nosotros podemos dar acerca de nuestra fe es lo que está en la Biblia, porque cuando entramos con lo que son razonamientos de carácter filosófico, nosotros tenemos problemas para poder responder a los que sí manejan bien lo que es la filosofía o lo que es el conocimiento de lo que ellos tienen, aunque sea equivocado. Toda organización que existe a nuestro alrededor, sobre todo toda religión que ha habido a través de la historia, algunas más antiguas que el cristianismo, ya tienen un fundamento bien establecido y preparan bien a sus miembros. Y si nosotros no estamos bien preparados en el conocimiento de la Biblia, en el estudio de ella, nosotros vamos a tener problemas para dar respuestas adecuadas a esas personas. El apóstol Pedro, escribiéndole
a todas las iglesias que estaban dispersas por el mundo entonces conocido, cuando les escribe, y él dice a cuáles iglesias en específico les escribe, les dice que debemos de presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que nos demande razón, sin necesidad de entrar en conflictos. Es nada más, esta es lo que dice la Escritura de Dios, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo sigo, y mi fe está fundada en eso. Solamente conociendo las Escrituras y organizando lo que es el conocimiento que tenemos de ella, nosotros podemos dar una respuesta adecuada de nuestra fe. No debemos de olvidar que la Biblia es la biblioteca de Dios. No solamente es la biblioteca de Dios, sino el otro, por favor. También existe una manera en que nosotros podemos aprender acerca de la Biblia, usando nuestras manos. Ustedes pueden ver allí esa manera, ¿verdad? Porque la Biblia es una biblioteca, es un conjunto de libros. Y nosotros debemos de saber no solo cuántos libros hay, sino cuáles son esos libros. Porque es así como comienza la organización. He podido ver algunas veces en muchos lugares que cuando le dicen busque Ageo, empiezan así, ¿verdad? O se van al índice inmediatamente y empiezan a buscar allí hasta que encuentran Ageo, entonces van y lo ven la página en la que está y lo buscan para encontrarlo. Cuando hay una manera bien sencilla en que nosotros podemos aprender lo del Antiguo Testamento, tome usted su mano izquierda y está dividida en 5 partes muy adecuadas el Antiguo Testamento. Y todas ellas juntas tienen 39 libros. Toda la Biblia son 66. Y nosotros podemos ver que los libros de la ley son 5. Los libros históricos son 12. Los libros poéticos son 5. Los profetas mayores tienen 5 libros. Son 4 profetas mayores y 5 libros. Y nosotros debemos de saber eso. Y los profetas menores son 12. Cuando lo hacemos así con nuestra mano, es muy difícil que se nos pueda olvidar. Aquí va a estar la ley. Y entonces podemos estar estudiando cada día. Primero la ley, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Levítico y Deuteronomio. O al revés, sí. Levítico, Números y Deuteronomio. Podemos estar. Luego los libros históricos. Empieza con Josué, Jueces, Ruth, etc. Allí nosotros podemos verlo todo. Y podemos irlos aprendiendo de memoria conforme vayamos viendo nuestros dedos. Y está dividido en esas 5 partes, ¿verdad? Están los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los libros los profetas mayores, los libros proféticos que se dividen en profetas mayores y profetas menores. Entonces nosotros podemos aprender la Biblia, el Antiguo Testamento, solo con nuestra mano izquierda. Y con nuestra mano derecha podemos aprender todo el Nuevo Testamento. Está primero lo que son la vida de Jesucristo o los Evangelios. Está el libro histórico que es Hechos, los 13 libros de Pablo, las 13 cartas de Pablo, las epístolas generales o cartas generales que empiezan en Hebreos y terminan en Judas, y el Apocalipsis, que es el libro de profecía. Y se divide casi de la misma manera. En vez de la ley, la vida de Cristo. En vez de los libros históricos, la historia de la iglesia. En vez de los poéticos y los profetas, están los escritos de Pablo y las epístolas generales. Y por los profetas también está también el Apocalipsis. Ahí tenemos nosotros. Y cuando nosotros aprendemos la Biblia de esa manera, podemos darnos cuenta que en nuestra mano izquierda hay 39 libros y en nuestra mano derecha hay 27 libros, y esos hacen lo que son los libros de la Biblia. Por eso debemos de empezar organizando lo que es la Biblia. En suma, el siguiente, la Biblia no es una colección de historias aisladas. Están todas relacionadas entre sí. Además, como habíamos dicho anteriormente, la Biblia es el desarrollo del plan eterno de Dios para salvar al hombre y al ser humano, más bien en general, para salvar al ser humano por medio de Jesucristo. Allí están las citas que ustedes pueden tomar.
Todas sus historias y periodos particulares están conectados con este plan. Cualquier cosa que hable de un personaje en las Escrituras, que se hable de un personaje, con lo que él vivió, como él vivió, lo que él comió, donde él anduvo, lo que él hizo, cuando pecó, cuando dejó de pecar, cuando se arrepintió, etc. Todo eso tiene una razón de ser. No hay nada escrito en las Escrituras que no tenga una razón de ser. Y esa es una de las cosas que son muy importantes. Y hay una cosa también importante que se da. Todo está en orden cronológico. Es decir, podemos nosotros llegar a conocer tal vez la primera parte de Génesis, del 1 al 11. Es posible que no podamos conocer su cronología, porque a esa parte del Génesis se le llama prehistoria. Pero a partir del capítulo 12 ya se le llama historia, porque todos los eventos allí explicados, a partir de que Dios le dice a Abraham que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, esa historia ha sido comprobado por la arqueología y también por los registros históricos que se han descubierto y se han incorporado a lo que es la historia de la Biblia. Nosotros debemos de ordenar todo eso, porque en eso, por eso dice Jesucristo, que en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Porque no solamente nos dicen qué es la vida eterna, sino también nos dicen cómo obtenerla. Y nosotros debemos de saber eso, porque cuando una persona está junto a nosotros, podemos orientarla acerca de lo que es la vida eterna y de cómo obtenerla. Entonces, todas las historias de la Biblia y todos sus periodos están conectados con el plan redentor de nuestro Señor. Y por eso es que tiene el trazado cronológico. Todos lo podemos ver allí en Gálatas, sobre todo en el capítulo 1 de Gálatas, cuando dice, y a veces nos confunde cuando leemos palabras como predestinación y todo ese tipo de cosas, cuando dice que Dios, o leemos la palabra primogénito en Colosenses, nos equivocamos, o la gente que quiere interpretarlo de otra manera nos lleva a la equivocación cuando nos dicen que predestinación es que va a elegir a cierto grupo de personas y a otro grupo no. Esas son equivocaciones que se han dado. Lo que dijo Calvino fue una cosa completamente diferente. Está relacionado pero diferente. Pero la predestinación de la que habla Dios allí, por ejemplo, es de la iglesia. Y lo que está diciendo es que la iglesia ya estaba en el corazón de Dios antes de la creación del mundo. Lo que nos da a entender que Dios conocía todas las cosas que iban a pasar. Dios conocía todo lo que tú ibas a pasar, todo lo que yo iba a pasar, la manera como íbamos a vivir. Entonces Él, como sabía todo eso, de una vez hizo el plan. Por eso le llamamos el plan redentor de Dios. Entonces, ¿cómo desarrolla su plan Dios? Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos encontrar que Él lo desarrolló por medio de promesas. Él hizo varias promesas y después hizo pactos. Y además, un pacto se hace entre personas que pueden ofrecer algo. Y por eso es que dice Dios, yo hago mi pacto contigo. Tú solo obedece, tú solo incorpórate, obedece a todo lo que te estoy diciendo. Nos dice Dios aquí en las Escrituras. Por eso algunos dicen, es un Dios de pactos. Sí, pero si yo pudiera ofrecerle algo a Dios, entonces yo también sería alguien que puede pactar con Dios. Pero el hecho de que nosotros no tenemos nada que nos corresponde, ni nuestra vida es nuestra, porque al final la vida va a estar o en manos de Dios o en manos de la muerte. Y si es en manos de la muerte o en el infierno. Y si es en manos del infierno o en manos de la muerte, estos mismos van a ser entregados en el día del juicio final y van a ser lanzados al lago de fuego. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces Dios conoce todo acerca de nosotros. ¿Y qué es la fe? La fe es cuando nosotros ponemos en acción todo lo que nos ha prometido Dios a nosotros. Y eso solamente podemos conocerlo si estudiamos lo que son las Escrituras. Por eso es que es muy importante estar recordando, por lo menos durante el mes de septiembre, todo lo que Dios
nos ha dicho por medio de este libro. Dios desarrolló su plan por medio de promesas. Y tras su promesa, para asegurarse de que se cumple su promesa en el pueblo que Él eligió, en la iglesia que Él fundó, es que hace Él los pactos. Él hace el pacto con el ser humano. Hizo el pacto con Noé de que no iba a volver a destruir la tierra de esa manera, pero se iban a ver las cosas, según nos dice Jesucristo en Mateo, se iban a ver las cosas que se vieron en los tiempos de Noé. Y eso debe de ser una señal para nosotros. Luego vemos que en la Biblia se encuentra en la Biblia se encuentra el cumplimiento del plan eterno de Dios. Ustedes pueden ver que allí está lo que es la promesa de la serpiente y cómo en el Nuevo Testamento se encuentra esa promesa diciendo quién es la persona a la que se estaba refiriendo. La promesa a la serpiente de que había alguien que le iba a herir en el calcañar, en la cabeza, y de que ella le iba a herir a esa persona en el calcañar, y está hablando de Jesucristo. Por eso es que nosotros sabemos que es una profecía, Génesis capítulo 3 versículo 15, porque está en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de lo que Dios dijo allá, y ahí está en Hebreos capítulo 2. Lo prometido a Abraham, allí en el capítulo 12, yo le dije que a partir de allí es historia, le dice a Abraham que bendeciría a todas las naciones en su nombre. ¿Y de qué manera se dio esa bendición? Se dio con el nacimiento de Jesucristo. Porque el día de hoy cada familia de la tierra puede ser bendecida si hace de Jesucristo el centro de su vida. Cada iglesia puede ser bendecida y grandemente bendecida si hace de Jesucristo el centro de su fe. O lo que solemos llamar una iglesia cristocéntrica. Entonces en la Biblia nosotros vamos a encontrar eso cuando le promete a Moisés que liberaría al pueblo o que estaría con él o que lo ayudaría en todo momento. También le está diciendo a la iglesia que estaría con ella y que la ayudaría en todo el tiempo. Cuando le promete a David el lugar donde debería de estar él y de que de él vendría la simiente, vemos nosotros en los evangelios a través de las genealogías que dan tanto Mateo, que habla de la genealogía de José, y Lucas, que habla de la genealogía de María, vemos cómo se cumplió todo desde David. Entonces podemos nosotros saber que lo que está en la Biblia es algo que se dijo en el Antiguo Testamento y que se cumplió en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muchas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento y fueron inspiradas por Dios, que todavía no se han cumplido, pero el Apocalipsis nos muestra que se van a cumplir. Lo del Apocalipsis no son profecías nuevas, sino está hablando del cumplimiento de todas las profecías. Allí se cierra todo el plan profético de Dios, cuando dice todas las cosas, da a conocer lo que es su voluntad, porque las profecías fueron dadas para dar a conocer lo que es la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que mucho de eso, según el Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y Apocalipsis 5, 9 y 10, nosotros vemos que Jesucristo hizo todo eso posible. Acerca de la iglesia, Hechos 20, 28, Jesucristo hizo eso posible. Y gracias a aquella primera comunidad, nosotros podemos saber cómo la iglesia debe de comportarse en un medio social cualquiera. Cuando estudiamos a esa primera comunidad, vemos de qué manera entendieron a Jesucristo y de qué manera Jesucristo se explicó con ellos y lo sigue haciendo de la misma manera el día de hoy, porque también en la Biblia encontramos que Él no cambia y que su palabra es eterna. Y si Él dice aquí algo, tenga la seguridad de que se va a cumplir. Y incluso hay ciertas profecías que ya se cumplieron. Entonces usted puede, en base a ese cumplimiento que ya se dio de esas profecías, estar segura o seguro de que Dios está actuando en usted gracias a esa profecía. Cuando prometió a Jesucristo, Jesucristo vino, murió en la cruz, se levantó, ascendió al cielo, ascendió hasta el mismo trono de Dios. Y Él dejó a una iglesia, Él decía, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu.
Entonces usted puede estar seguro, usted puede estar segura de que Él ya envió el Espíritu, y Él más nos dijo que con ese Espíritu recibiríamos cierto poder, pero poder para enfrentar las circunstancias, para proclamar la palabra de Dios, no poder para dominar sobre otras naciones, sobre otras personas, sino poder para responder con su palabra. Y Él dice que por la acción del Espíritu Santo de Dios, nosotros estaríamos dando a conocer lo que Él mismo nos ha enseñado. Por eso, allá en Mateo 28, cuando da lo que es conocido como la Gran Comisión, después de que se hagan discípulos a las personas, Él no nos manda a evangelizar. El que lo toma de esa manera es Marcos, pero en Mateo dice que nos manda a hacer discípulos. ¿Y de qué manera se hacen discípulos? Enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Allí es donde nosotros vemos que Cristo es también el que entra o viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y por eso el varón puede ser cabeza si se somete a Jesucristo. Por eso vemos en Efesios, en el capítulo 5, cómo está hablando acerca de lo que es la relación de Jesucristo con su iglesia, como la relación del varón con su esposa. De manera que si el varón quiere que la esposa sea como la iglesia, él tiene que ser como Jesucristo, para que le rinda ese amor a la iglesia y a su esposa, y se dé a su esposa, porque ese fue el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Y es allí donde tiene sentido el hecho de que Jesucristo pone al varón como cabeza del hogar. De otra manera, lo que hay son conflictos y lo que hay son rompimientos. Son rompimientos. Entonces, es Cristo el que nos enseña eso, y todo eso fue prometido antes. Cuando nosotros ordenamos todo ese conocimiento en nuestra vida, podemos dar respuestas satisfactorias, respuestas contundentes, y la gente no va a poder dar una contrarrespuesta a no ser que se meta a otros asuntos que no vienen al caso en esto, ya situaciones personales de la iglesia. Nosotros vemos que Jesucristo habla de la salvación. Antiguamente esa palabra salvación se traducía como salud. Entonces decía que nos daba salud. En realidad la palabra griega es salud, sóteros. Entonces es la salvación. Es la salvación hoy, el día de hoy, se explica mejor como salvación. Pero la salvación implica lo que hoy entendemos por salud. Una salud naturalmente espiritual. Las cosas solamente pueden ser ordenadas en nuestra vida cuando nosotros seguimos las enseñanzas que están en este libro. Si nosotros no conocemos las enseñanzas que están en este libro, naturalmente que va a haber problemas en nuestra vida y va a ser difícil de solucionarlos, porque los problemas en nuestra vida, los problemas dentro de nuestro hogar, no tienen origen humano, tienen un origen completamente espiritual. Y como dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 2, que lo espiritual solo puede ser resuelto por lo espiritual, o solo se puede entender lo espiritual con lo espiritual, porque lo que pasa entre las personas no está mediado por las mismas personas, sino por el mal que está en ellas. Y la única forma de vencer el mal, como dice el mismo Señor, vence con el bien el mal. No se puede tener el bien en nuestras vidas si no se conoce lo que Dios dice que es el bien. Nosotros podemos saber lo que es el bien estudiando la Biblia. Ahora, el estudio de la Biblia no es solamente abrir un lugar y leer, porque yo abro a veces la Biblia y a veces tiene algunos comentarios allí. Los comentarios nos ayudan, pero los mejores comentarios de la Biblia, por ejemplo las Biblias de estudio, son los que dan a conocer las diferentes interpretaciones que se le puede dar a una palabra por el idioma en que fue escrito, al idioma en que fue traducido. Fue escrito en hebreo,
y hay una palabra que puede ser interpretada de diferentes maneras. Una Biblia de estudio te explica eso. Pero una Biblia comentada o editada no te explica las diferencias del lenguaje que hay en el lenguaje que fue escrito y en tu lenguaje, en el lenguaje que se hable, sino te habla de su doctrina, de lo que ha entendido de eso. Una Biblia muy famosa y muy buena, por cierto, es la de Scofield. Scofield comenta toda la Biblia, comenta. Esa sí es buena, pero hay otras, como esa, la traducción del Nuevo Mundo, no sé si la conocen, que tienen muchos errores, tanto de traducción como en sus comentarios. Entonces nosotros podemos ver en la Biblia cómo Dios cumple su plan eterno de que nosotros podemos conocer lo que es su voluntad. Usted no puede sentarse aquí en la primera banca y decir, ahora sí, ¿cuál es tu voluntad, Señor? No. La única manera de conocer la voluntad de Dios, siéntese en la primera banca si quiere, pero abra su Biblia y conozca al Señor. Porque si usted conoce al Señor, usted va a conocer lo que Él quiere de usted. Si usted conoce al Señor, usted va a saber cómo usted debe tratar a su esposa. Si usted conoce al Señor, usted va a saber cómo debe tratar a su esposo. Si usted conoce al Señor, usted va a saber cómo debe de ser con sus padres. Si usted conoce al Señor, usted va a saber cómo debe de ser con sus hijos. Y ahí le sigo diciendo cómo debe de ser con su amigo, con su amiga, con su prójimo, con todo el mundo, con las autoridades, con todos. He oído comentarios muy feos acerca de la sociedad y todo eso, de todo lo que está pasando, pero porque la gente no sabe qué hacer en un momento dado y no sabe qué hacer porque se ha olvidado de estudiar este libro. Por eso es importante y por eso en la iglesia vamos a insistir mucho en lo que es el estudio de la Biblia. Pero el centro del estudio de la Biblia es Jesucristo, siempre. Si tenemos nosotros nuestra fe, vamos nosotros a practicarla de una manera adecuada, si sabemos qué es lo que Dios me está demandando. Muchas veces decimos, tenemos fe, pero cuando vemos que la demanda de Dios, ama a tu prójimo, reconcíliate con él. Ah, no, él me la debe, me la tiene que pagar. Entonces no conoce a Dios, porque el Dios que envió a Jesucristo no le importó que tú ni siquiera estabas reconciliado con Él, sino que Él decidió por sí mismo, Él decidió venir, Él tomó la iniciativa. Y si conoces eso de Dios, te vas a dar cuenta de que tú debes de tomar la iniciativa. ¿Y qué pasó con los que lo rechazaron a Jesucristo? Él nada más le dejó la enseñanza y siguió caminando y siguió cumpliendo lo que él sabía que era la voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender? Por decir algunas de las enseñanzas, voy a hablar de otras dos. ¿Qué podemos aprender de todo eso? Que si a mí me rechaza un prójimo, lo único que yo puedo hacer en eso es haberle dicho que yo estoy siguiendo o estoy obedeciendo a Dios con lo que hago, dar media vuelta y seguir obedeciendo a Dios. Eso es lo que me dice la Biblia y yo lo puedo saber porque me pongo a estudiarla. Quiero que mejoren las cosas en mi hogar, estudie la Biblia. Quiero que mejoren mis relaciones con mis amigos en la universidad, en el juego de béisbol, de lo que sea, estudia la Biblia. Quiero que mejoren mis relaciones con mis hermanos, estudia la Biblia. Te va a dar un corazón cada vez más sensible. Te va a dar un corazón cada vez más allegado al mismo Dios nuestro. Por eso dice que en la iglesia Cristo es la cabeza. Vea cómo lo dice Pablo allá en 1 de Corintios. Dice, Dios cabeza de Cristo. Cabeza del varón. Varón cabeza de la mujer. No está hablando de mando. No está hablando de mando, sino está hablando de cómo se debe de conocer lo que es. Si sigue la voluntad de Dios, Cristo,
Entonces, el varón que tiene a Cristo como cabeza debe seguir la voluntad de Dios como Cristo lo siguió. Y la mujer, lo ponen en ese orden, debe de seguir la voluntad de Dios como lo sigue su esposo, como lo sigue Cristo. Todo eso es lo que significa cuando habla de cabeza. Cuando se habla de cabeza. ¿Y dónde podemos aprender eso? Aquí en las Escrituras. Pero es que yo no estudié en un seminario ni nada de eso. Bueno, hay gente que sí lo hemos hecho. Y si hay gente que sí lo hemos hecho, sabemos cómo podemos ayudarle a entender lo que está aquí. Por eso hay maestros, la iglesia escoge maestros en la escuela dominical. Por eso escoge líderes. Por eso los escoge, porque ve en esas personas a aquellas que Dios ha llamado para dar a conocer su voluntad, ya sea a través del servicio, a través de la palabra, a través de la enseñanza, o a través de cualquier medio de la limpieza, hasta cuando está limpiando uno algo. Puede estar sirviendo a Dios de una manera extraordinaria, sobre todo si aprende que el Dios de lo extraordinario no usa gente extraordinaria, sino usa gente ordinaria como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias. Y a veces lo sabemos, pero no lo conocemos. Job decía cuando le llega toda la enfermedad, todo aquello que le pasó, y decía, de oídas te conocía, pero hoy te conozco por la realidad de lo que estás haciendo en mi vida. Él lo dice, pues ahora te reconozco en polvo y ceniza. Pero era porque estaba viviendo una realidad y se necesitaba manifestar de esa manera. Un ejemplo de estudio de la Biblia, para que vean cómo están estas cosas. El otro slide, por favor. Es la salida de Egipto del pueblo de Dios. Ahora sí, vamos al otro slide. Nosotros tenemos algunas ideas que se nos han dado desde el siglo IV de nuestra era acerca de la salida de Egipto. Pero no había entonces las evidencias que el día de hoy hay en la arqueología, por decir algo. Podemos ver allí, como en este mapa, dónde está pasando el pueblo de Dios. Es el lugar que está a la derecha, por eso una Y. La parte esa que está a la derecha se llama el Golfo de Aqaba. Hoy se llama el Golfo del país de donde salen los barcos petroleros allá, pero en aquel entonces se llamaba el Golfo de Aqaba. Y a la izquierda está lo que hoy conocemos como el Canal de Suez. Todo eso pertenece al Mar Rojo. En los tiempos de Moisés se llamaba el Mar Rojo. Pongan el siguiente slide, ahorita vamos a regresar a este. La idea que había de que el recorrido de Moisés desde la tierra de Goshen, donde estaba el faraón, hasta llegar a cruzar el Mar Rojo, era que cruzaba el Mar Rojo muy empezando lo que es su caminata. Pero cuando leemos las Escrituras, tuvo varios lugares por donde él pasó antes de pasar por el Mar Rojo. Estuvo perseguido por el pueblo, por el faraón y sus soldados antes de cruzar el Mar Rojo. Estuvo en un lugar acorralado, según leemos en el libro de Éxodo, antes de cruzar el Mar Rojo. No había por dónde ir, había montañas, solo había un camino, y en ese camino estaba el ejército de faraón. Y dice la Biblia que solamente un ángel de Dios impedía que el ejército de faraón los alcanzara, hasta que su fe se puso en acción. Se habla de fe, se habla de confianza, se habla de creer a Dios y todo. Pero en el siglo IV de nuestra era, cuando Constantino toma lo que es el cristianismo como su punto de referencia, se dice cristiano, se declara cristiano aunque se bautiza en el hecho de la muerte. Dice que el monte de Sinaí, por ejemplo, estaba en la península de Sinaí. Ese que ven ustedes allá como un corazoncito, la parte final de un corazón, es lo que se llama la península de Sinaí. Y decían que el monte de Sinaí estaba casi al final, hacia abajo de la península de Sinaí. Pero cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 4, encontramos
que Pablo dice que el monte de Sinaí, que representa a Sara, porque está hablando de una alegoría allá, representa a Sara, está en Arabia. Pero esa parte no es de Arabia, era de Egipto. Y la parte de Arabia es la otra parte café que está más a la derecha de ustedes. Esa es la parte de Arabia. Entonces debe de haber un error en la ubicación actual, lo que se decía en aquel entonces, del monte de Sinaí. Y cuando empiezan a buscar, claro, en el siglo IV, los romanos ya tenían dominio sobre todas esas tierras desde África del Norte para abajo, todo lo que es la parte del Sinaí, de lo que es la península de Sinaí, todo lo que es Israel, Persia o Babilonia, Persia, todos esos lugares los tenía bajo su control. Siria tenía un dominio tremendo. Entonces ellos decidieron de que era allí donde estaba el monte Sinaí y construyeron un monasterio que se llama el monasterio de Santa Catalina. Y ese ha sido históricamente lo que dice en el monte de Sinaí. Pero cuando ven que Pablo dice que estaba en Arabia, buscaron en Arabia y se dan cuenta que está del otro lado del que yo les decía que es el Golfo de Aqaba, esa parte que está, como esa parte que parece una Y que está a la derecha. Entonces, solamente en los estudios de la Biblia, cuando se trata de comprobar, podemos encontrar la realidad de las cosas. Entonces todo parece indicar, vamos a verlo en el otro, que la ruta que Moisés siguió, el otro slide, sale de las tierras de Goshen, pasan por todos estos lugares hasta llegar al Golfo de Aqaba. ¿Qué es lo que se ve cuando llegan en el Golfo de Aqaba? Pon la otra slide, por favor. Un lugar como este. El otro slide, ese. Toda esa parte, cuando vemos cómo describe el Éxodo esa parte, dice rodeado de montañas, un lugar donde podían estar 1,5 millones de personas. Y allí ya se comprobó, sí cabe. Y solamente un camino de salida, que ustedes pueden verlo como esa parte blanquita, que está casi en medio, para allá. Y ese camino estaba tomado por Faraón. Ellos no podían huir para otro lado. Hacia el frente estaba el mar, hacia un lado estaban las montañas y el mar, y hacia el otro lado, para acá, estaban también las montañas y el mar. Estaban rodeados, ya no podían hacer nada. Pero cuando nosotros estudiamos esto, nos damos cuenta de que Dios le pidió a Moisés, levanta tu mano, sigan caminando. Aún y cuando eso que estás viendo como un obstáculo, Dios lo estaba viendo como una oportunidad. Y le decía a Moisés, esta es la oportunidad de mostrar quién soy y que voy a poner mi mano sobre los egipcios. Entonces, regrésame al anterior, por favor, nada más para decir algo. Al anterior slide. Allí nosotros vemos cómo llegan y cruzan lo que es el Golfo de Aqaba. Ahora, vamos otra vez, 2 slides después. Vemos que Moisés activa su fe. Y la siguiente, por favor. Si hubiera en ese tiempo fotografías satelitales, esto es lo que veríamos. Cómo se abrió el mar, cómo hay tierra, pero no crean que la tierra estaba al mismo nivel del mar. Lo que se ha demostrado es que bajaba como 100, 150 metros, seguían hasta el otro lado, subían esa misma cantidad de metros y entonces llegaban a tierra firme. Por eso es que también, hay quienes dicen, pero es que bajó lo que es el agua y entonces podían pasar como chapoteando el agua. Hay quienes dicen eso. Y cuando uno estudia bien las escrituras y lo relaciona con las investigaciones recientes que se han hecho, se da cuenta de que eso no pudo haber pasado. Tuvieron que haber bajado, porque dice que cuando se vinieron las aguas encima, todos los que estaban en ese canal, en ese lugar, perecieron ahogados. Perecieron ahogados. Y solo para mostrarles una cosa, la siguiente slide, por favor. Hay una geología hecha de todo ese lugar. La única parte donde podía caminar bajando solamente unos cuantos metros, 100, 150 metros, bajando y llegando al otro lado, era esa parte.
porque a la izquierda de esa parte, donde está la flecha roja, hay un abismo, y a la derecha hay otro abismo. Si a alguien se le hubiera ocurrido meter la mano donde el agua o meterse en el agua, se iba. Cuando Dios te abre un camino, te pone el camino exactamente como lo necesitas. Porque Dios no quiere que te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y Él lo dice de esta manera: que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es la manera como Dios actúa. Todo esto trae una enseñanza. Entonces, eso nos muestran las investigaciones actuales de ese lugar. Y ya se demostró que por ahí tuvieron que haber pasado. ¿Y cómo lo demostraron? El siguiente slide. Salomón y todos los demás reyes antes de ellos, como Saúl y David, sabían de toda esta historia, porque ellos eran de los que sobrevivieron a toda esa marcha en el desierto. Y en una época hay escritos que lo respaldan, no bíblicos, que dice que construyó una columna para recordar el lugar, pero ya lo construyó en la península de Arabia. Pero como los árabes están peleados con todo lo que representa Israel, entonces no han permitido, ya después de que tuvieron el control, después de 1948, el siglo pasado, no han permitido que se hagan más investigaciones allá. Pero sí encontraron la columna que Salomón construyó. Y esta columna como un recuerdo del paso. Y esta columna está exactamente en esa parte que les acabo de mostrar. Entonces, vemos allá en la parte superior izquierda el monumento construido por Salomón en recuerdo de eso. ¿Por qué lo haría Salomón? También tenemos que investigar un poquito cómo funcionaban los reyes. Los reyes, para hablar de su territorio, no había fronteras, no había aduanas como el día de hoy. Los reyes, para mostrar sus posesiones, construían estatuas o estelas con su imagen. Entonces lo ponían en la frontera. Este lugar, de aquí para allá y de aquí para allá, hasta que encuentres otra de estas estelas. Aquí hay una estatua de Nabucodonosor. Quiere decir que de la estatua para adentro, porque estoy viniendo, reina Nabucodonosor. Y de la estatua para afuera es otro rey. Y seguramente allí tiene su estela, su imagen. Era la manera como ellos mostraban: estos son mis dominios. No hacían muros, aunque China lo hizo, para mostrar su control, su dominio. Y fue muy largo. Tardó muchos años. Entonces los reyes lo que hacían era construir esas estelas. Entonces Salomón construyó una columna para recordar que es allí por donde pasó el pueblo de Israel. Esta columna fue encontrada a principios del siglo XX, estaba en los suelos. Todavía tenía Inglaterra el control de los árabes en ese tiempo, antes que se los dejara en 1947, antes que los dejara completamente, antes de que entrara incluso el Imperio Otomano, que también tomó control de esa parte. Entonces la encontraron y la volvieron a erigir, como ustedes pueden ver allá. En esa parte donde se dice que cayó el agua y acabó con el ejército de Faraón, se encontraron huesos humanos fosilizados, coralizados. Estas fotografías que ustedes ven allá. El número 2, huesos humanos. El número 3, una rueda de un carro. ¿Cómo pueden saber que pertenecía a los carros guerreros de ese tiempo? Porque los carros guerreros de ese tiempo, según los mismos escritos de los egipcios, solo tenían, además del círculo, solo tenían 2 ejes que se cruzaban en el centro, que se veía como 4. 2 ejes que se cruzaban en el centro. ¿Por qué lo hacían así? Porque los querían hacer veloces, no los querían hacer lentos. Si le ponen más ejes, aumenta el peso y entonces ya no avanza a la misma velocidad. Por eso eran guerreros muy buenos los egipcios en aquel entonces. Pues se han encontrado esos ejes y decían que algunos de estos ejes de la fotografía, el número 4, la rueda egipcia,
que tiene como adornos de oro. Entonces esta rueda debía de pertenecer a un personaje importante del ejército de Faraón. Y no solamente eso, encontraron huesos humanos coralizados, como podemos ver en el número 5. Y también podemos ver lo que es por dónde cruzaron en el Golfo de Acabá, porque en esos lugares es donde se encontraron estos vestigios. El saber esto, leyendo la Biblia, nos dice mucho de lo que Dios hizo con aquel pueblo y de lo que Dios puede hacer con este pueblo. Por eso es importante el estudio de este libro. Por eso es que le conmemoramos cada año acerca de esto. Nosotros vemos en la siguiente imagen, por favor, la manera como lo describen algunos pintores de la Edad Media. Ellos pintan lo que es esa destrucción del ejército de Faraón de esta manera. Parece que está muy al ras, pero no es así. Y ahí al fondo ustedes pueden ver esa columna, que fue la columna. Sabían de la existencia de esa columna desde hace mucho tiempo, pero la encontraron hasta principios del siglo XX. Nosotros podemos ver, así en conclusión, el siguiente, que en la Biblia nosotros podemos encontrar la revelación de la hermosa y la eterna y hermosa revelación de Dios. Nos dice todo lo que Él ha hecho por los que Él ama. Y el día de hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, santos de Dios, con la muerte de Jesucristo, cuando tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te está diciendo que te ama tanto como amó a aquellos. Y lo que hizo por ellos, lo puede hacer por ti, lo puede hacer por mí. Y para eso es que Él nos ha dejado el registro de su plan, de su voluntad y de todas las cosas que han hecho. Vean cómo un estudio de carácter histórico lo llevamos a una cuestión práctica en nosotros. Esa es la finalidad y la manera como debemos estudiar la Biblia. Pero yo sé que usted trabaja, tiene esto, estas situaciones, tiene estas otras, y no se va a poner a investigar. Pero mis amados, mis amadas, en la iglesia hay personas a las que Dios ha llamado para que hagan estas investigaciones y le muestren la veracidad de lo que aquí está. Alguna vez yo les comenté, tenía yo un grupo de estudio con los alumnos de la universidad donde yo trabajaba, los invité, llegaron bastante, hasta de otra facultad empezaron a llegar. Llegamos a tener más de 80 personas en un aula y profesores también, Y llegó un profesor que empezó a decir, cuando yo les hablaba del Éxodo, él empezó a decir, no, eso fue un cometa, y era un físico, este profesor, era mi profesor. Todo eso ocurre por cosas naturales, decía, porque pasó un cometa, separó las aguas, y el pueblo de Israel pudo pasar. Pero cuando llegaron los egipcios, el cometa ya se había alejado lo suficiente, y ya no tenía influencia sobre la tierra, entonces las aguas volvieron a su cauce y acabaron con el ejército de Faraón. En ese momento yo quedé así porque yo jamás había oído esa teoría. Y ahora, ¿cómo respondo eso? Pero el Señor vino en mi auxilio. Y yo le dije, a lo mejor tiene razón, que Dios envió un cometa. El milagro no está en que haya pasado el cometa. Sino el milagro está en el que cuando Moisés levantó la mano, el cometa pasó. Y todos empezaron a reír y todo, hasta él mismo, y se sentó. Entonces, Dios nos ayuda aún en momentos difíciles. No importa cuán difícil puede ser la teoría que nos estén presentando, aquí está el auxilio. Y en más aún, tiene al Espíritu Santo que le va a ayudar a entenderlo. Tiene a la iglesia que le va a llevar por estos caminos que son necesarios para su desarrollo espiritual y para el desarrollo de su vida diaria. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación del hermoso, eterno plan de Dios.
y el plan que Él tuvo para salvarte a ti, para salvarnos a nosotros por medio de Jesucristo. Es la historia de la preparación y la venida de Jesucristo. Pero cuando habla de la venida de Jesucristo, no es aquel momento en que vino. Lo incluye, pero también lo que llamamos su segunda venida. La Biblia es la única que nos explica todas esas cosas. La Biblia debe ser el libro de texto en cualquier clase bíblica que enseñemos. Los otros libros son auxiliares, nos ayudan a entenderlo, pero mi texto no debe de dejar de ser este. No podemos enseñar lo que no sabemos. Por eso hasta el que enseña tiene que dedicarle tiempo. Por eso es un llamado la enseñanza en la iglesia. Porque solo el que está llamado va a buscar el tiempo, va a robarle horas al sueño. Bueno, robar es pecado. Va a quitarle horas al sueño, ¿verdad? Y va a agarrar, porque quiere estudiar, y le va a apasionar de tal manera que aun si duerme 2 horas nada más, se va a levantar bien contento. Y no de mal ánimo como aquellos que duermen poco, ¿verdad? Se va a levantar bien porque es Dios el que lo está soportando, lo está apoyando. Por lo tanto, las preguntas que están allí, ¿ha leído usted? Perdón, el siguiente slide, por favor. ¿Dónde está la Biblia? Ese. Debe ser el libro de texto en cualquier lugar. ¿Ha leído usted alguna vez su Biblia en su totalidad? Si lo ha hecho alguna vez, yo creo que no son muchos, pero si lo ha hecho alguna vez, le garantizo que si yo le pregunto qué dice Ezequiel 23:20, usted no me lo va a decir. No es malo leer la Biblia en su totalidad, al contrario, es muy bueno, pero no la lea una vez, léala siempre. Y va a ver que sin que se haya tenido que aprender los versículos, qué bueno que si los aprende, qué bueno, porque Dios quiere también eso. El Espíritu Santo le va a recordar, el Espíritu Santo le va a recordar, porque para eso Él vino. Ahí está el poder del que el Señor habla con la venida del Espíritu Santo. Entonces, si lo has leído, ¿qué tan organizada tienes la información de la Biblia? Puede ser que digas, que yo tengo 35, 40, 60 años en el cristianismo. Ya me sé toda la Biblia, pero ¿sabes cómo está organizada la Biblia en tu vida? ¿O cómo organizas en tu vida las cosas de Dios? Los tiempos cambian. Nosotros también somos sujetos de cambio. Es necesario que haya cambios. Las generaciones vienen y están viniendo constantemente. En los 30, 40 años que usted ya haya vivido, por lo menos han pasado unas 10 generaciones que están detrás de usted. Y en cada generación hay cambios. ¿Cómo va a hacer usted que la siguiente generación que me está siguiendo, que tenga esos cambios que está buscando y que quiere hacer, pero que no se aparte de lo que está en la palabra de Dios? Usted lo va a lograr si conoce la palabra de Dios. ¿Por qué la gente se desvía hacia muchos lugares, en muchas situaciones? ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Y a veces nosotros en la iglesia no estamos preocupados por darles a conocer la palabra de Dios. Y no es dárselas a conocer como lo estoy haciendo yo ahorita. Es dárselas a conocer con la forma de vida que usted tenga. Y solamente puede tener una forma de vida completamente espiritual si usted aprende de las enseñanzas dadas en este libro. Usted solamente puede resolver todos los problemas de carácter espiritual, porque déjeme decirle, hay un curso que estamos preparando y ojalá yo lo vea allá, para dar estudio bíblico acá, se llama Mundo Espiritual, para que usted vea que todo lo que pasa en nuestra vida, un enojo, un disgusto, un chisme, todo eso viene de afecciones bien fuertes de la dimensión espiritual de la vida, pero de la dimensión oscura. Por eso decimos, es Satanás el que está actuando. Y sí, pero usted puede identificar
una mentira de la verdad si usted conoce la verdad. En una iglesia que me pidieron, enséñanos acerca de esta secta, de esta otra, y yo le dije, mira, mejor te enseño de este libro, porque si tú conoces la verdad, cualquier secta, hasta la que no conozco, que venga y te diga una mentira, tú vas a decir, no es cierto, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Y si lo utilizan, como hay unos que les decía la semana pasada, construyen su propia Biblia, marcando de un color algo, de otro color otra, y hacen así. Pero aquí dice, muy bien, pero leamos todo lo que dice. A uno de ellos que negaba que Jesucristo es Dios, lo llevé al Antiguo Testamento en griego, porque está traducido al griego en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dice Dios su nombre? Allá en Éxodo 3:14, ego eimi. Luego Jesucristo, cuando estaba hablando con los fariseos, allá en el capítulo 8 de Juan, ¿cómo dice? Antes que Abraham fuera, yo soy. La palabra que Jesucristo usa es ego eimi. Dios dice que se llama ego eimi, y Jesucristo dice que es ego eimi. Mi hermano, si no sabes que 1 más 1 es 2, estás mal. No lo quiso aceptar por el lugar de donde venía, porque sus líderes le habían enseñado otra cosa. Pero cuando usted aprende estas cosas estudiando la Biblia, claro, usted dice, yo no voy a aprender griego, pero ¿sabe qué? Los maestros sí se preocupan por eso. Sí se preocupan por eso. Si usted ha asistido a alguna de las clases de adultos de la escuela dominical, hasta hebreo les han escrito en el pizarrón. Eso es lo bonito de todo esto. No debemos de olvidar que todo lo que aquí está escrito fue totalmente inspirada por Dios. Y vea para qué es útil. Útil para enseñar, para redarguir, es decir, para componer, para corregir, volver al camino, para instruir en justicia. Es que eso no es justo. Entonces, ¿qué es justo? Que pueden instruirla aquí, a fin de que el hombre y mujer de Dios sea perfecto, porque Dios quiere que estemos a la estatura y plenitud de Jesucristo. Sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si no estás preparado de esta manera, cualquier buena obra se va a perder. Pero si estás preparado, así como lo dice aquí en la palabra inspirada de Dios, toda buena obra va a tener su recompensa y su consecuencia en el mismo reino de Dios. Por eso la iglesia debe hacer buenas obras. Cuando la Biblia, óigame esto, y esto es importante, cuando la Biblia es la regla de fe que determina tu forma de vivir, ahí está. Entonces eres un seguidor de Jesucristo. O sea, eres un cristiano cristocéntrico. Si eso ocurre con cada uno de los miembros de la iglesia, entonces tenemos una iglesia cristocéntrica. Y queremos que nuestra iglesia sea cristocéntrica, cada uno de nosotros tiene que ser cristocéntrico. ¿Qué es lo que me enseña a mí Jesucristo? Cómo vivir, cómo vivió Él los desprecios, cómo vivió Él las mentiras, cómo vivió Él los atrevimientos de otras personas. Rompieron un techo y le bajaron un enfermo. Se enojó. No, hasta dijo, qué fe más grande la de esos, amigos. ¿Cómo? ¿Cómo enfrentó Jesús las situaciones a las que nosotros nos enfrentamos a diario? Solamente aquí lo pueden ver. ¿Cómo orientó Dios a los profetas para entender que lo que ellos estaban soñando venía de Dios y no de la mala alimentación que habían tenido una noche antes? ¿Cómo podían entender esos profetas que aquella visión que estaban teniendo era de Dios y no era falta de alimento o una droga que se hayan tomado? Uno de esos hongos que venden allí en Oaxaca, no me acuerdo cómo se llaman, pero que se toman y ay, veo visiones y todo, ¿verdad? ¿Cómo puedo identificar que es Dios y no una cosa de esas? Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo y nos da la certeza, Romanos 8:16,
que el Espíritu Santo habla con tu espíritu para decirte que eres hijo de Dios, para convencerte, para que tengas la certeza de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo lo va a hacer siempre. Entonces vamos a tener una iglesia cristocéntrica en la medida de que tú y yo seamos fieles, celosos e insistentes seguidores de Cristo. El último slide. El último slide. Se me durmió mi... Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y le pido a la iglesia que se ponga de pie y vamos también a bendecir a la iglesia. Padre Santo, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado durante este mes, por lo que tú nos has dicho que es tu palabra y nos has demostrado a través de la historia que es una realidad aquellas cosas de las que se dudó en algún momento y la manera como tú nos estás demostrando que es tu verdad. Y que tú nos muestras a través de esas cosas tangibles todo lo que tú puedes hacer de manera intangible. Y que tú nos muestras a través de la historia lo que hiciste con tu pueblo, todo lo que tú puedes hacer con tu pueblo en estos días. Bendícenos y prepáranos. Hoy tu iglesia, Señor, tiene un nuevo conocimiento acerca de tu palabra. Ponla en sus corazones. Lábrala en ellos, que aprendan de ella, se comprometan con ella, la obedezcan porque es tu palabra, vivan sus vidas conforme a tu voluntad y entonces tengan vidas cristocéntricas, para que esta nuestra iglesia, que tú amas tanto, Señor, y que has hecho que nosotros la amemos entrañablemente, también sea cristocéntrica. Y a tu pueblo, Señor, que está luchando por mantenerse siempre en tus caminos ante tanta pelea que Satanás hace en contra de nosotros. Bendícelo, Señor. Bendice su entrada y su salida. Bendice sus pensamientos. Bendice sus alimentos. Y que la energía que tú le des, Señor, sirva para que busque el sustento diario, porque tú, Señor, le das esa energía. Y aquella que lo fortalece tanto, también lo comparta en la alabanza y la gloria de tu bendito nombre. Por eso, Señor, bendice a tu pueblo, llévalo con bien, cuídalo, protégelo y que todo lo que haga siempre honre y glorifique tu bendito nombre. En Cristo Jesús te lo pido, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.